Nuevamente, Señor, has traído nuestros pasos hasta este lugar. Quiere, Señor, que nuestra vida pueda ser fortalecida en la esperanza de saber que tú quieres una nueva vida para nosotros. Está llena nuestro camino de algunas cosas importantes que nos ayudarán a tener esperanza, y la esperanza única se tiene en Cristo Jesús. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes. Y si necesitamos, como estudiábamos ayer, tener también un momento especial de encuentro contigo, un Damasco, Señor, que eso pueda ocurrir pronto en nuestras vidas. Que podamos, Señor, pedirte que por favor nos ayude para que podamos tener la vista que necesitamos, que solamente proviene del cielo, para nosotros poder ubicar realmente en el norte seguro el plan que tú tienes para nuestras vidas. Señor, tu palabra dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por ello, Señor, queremos pedirte que por favor puedas morar en nuestros corazones, de tal manera que cuando respiremos, caminemos, pensemos, lo hagamos solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para el mensaje que tienes para nosotros preparado, te lo suplico en Jesús. Amén. Seguramente han estado ocurriendo algunas cosas en nuestra mente, ¿verdad que sí? Pensamientos, dudas también, inquietudes, pero el Señor tiene el remedio para todo eso. Si el Señor aquel día se le presentó de esa manera maravillosa a aquel hombre que realmente estaba desfocado, mucho más para ti y para mí, que sabemos que el Señor nos ha conducido a este lugar porque Él quiere encontrarse contigo y conmigo. En el capítulo 16 voy a pedirle que por favor vayamos nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16 vamos a tener otra experiencia también en este hombre. Hombre conocido antes de llegar a Damasco como Saulo de Tarso, el hombre temible, el hombre imposible de soportar, hombre sanguinario, pero resulta que el Señor se le apareció y su vida cambió. Amén. Gloria a Dios, cambió. Sí, cambió rotundamente, porque nosotros vimos que realmente cuando el Señor, después del encuentro con Ananías, recibió la vista, y recibió la vista para seguir adelante, ahora sirviendo al Dios del cielo. ¿Recuerdan lo que dice el Señor, o lo que le dijo el Señor a Ananías en aquella ocasión? Instrumento útil me es este, le dijo el Señor. ¿Ustedes saben que son útiles para el Señor también? Amén. Todos somos útiles para el Señor. En algún momento el Señor te va a utilizar a ti. Oye, te va a utilizar. Y a través de ti vendrán muchas bendiciones, no solamente para ti, sino para tu familia también. Tu vida será transformada por completo. Y aunque nosotros tengamos algunos años viviendo con el Señor, todavía necesitamos la transformación que solamente se obra a través del Espíritu Santo. Quiero mencionarles que el Señor Jesús, después que hizo esa tremenda manifestación de su poder en la vida de Saulo, y después que Ananías habló con él, dice que fue bautizado. ¿Por qué menciona inmediatamente que fue bautizado? Porque el bautismo es el comienzo de una nueva experiencia con el Señor Jesús. Amén. Debe ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Todos los días debemos pedirle al Señor que nos bautice el Espíritu Santo. Amén.
que nos llene el Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Es tanto así que cuando tú te encuentras con el Señor, hasta el nombre el Señor te lo cambia. ¿Sí? ¿Saben que después en la Biblia no se menciona más el nombre de Saulo de Tarso? Sino ahora se menciona como Pablo, el apóstol del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, como menciona en otros pasajes de la Biblia. Pablo, siervo de Jesucristo. Ustedes se acuerdan en el versículo que dice: instrumento útil me es este para llevar el mensaje. ¿A quién primero dice? A los gentiles. A los gentiles. El nombre de Saulo de Tarso era un nombre hebreo. ¿Vieron? Saulo. Nombre hebreo. Pero ahora, como tenía que estar en medio de los gentiles, de los romanos, de los griegos, su nombre tenía que ser un nombre acorde con la gente que se iba a relacionar. Por eso ya no era Saulo, sino era como Pablo. ¿Se dan cuenta? El Señor hasta le dio un nuevo sentido al nombre de Saulo de Tarso. ¿Saben? Cuando tú haces un pacto con Dios, ya no nos llamamos más ni César, ni Miguel, ni Tatiana. Ahora nos llamamos como cristianos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Saben? Cuenta la historia en una ocasión que venía un hombre caminando por la calle y estaban dos amigos allá también a la distancia que vieron el caminar de aquel, y entonces uno le dice al otro: ese hombre es cristiano. Y entonces el amigo le dice: pero ¿cómo sabes que es cristiano? Él le dice: por su manera de caminar. Hasta por la manera de caminar te conoce. ¿Saben? El cristiano tiene que marchar erguido, seguro, con la cabeza siempre levantada hacia el frente, seguro de que el Señor está allí al lado. Amén. Seguro de que camina al lado del Señor y que es siervo del Señor y que es instrumento en las manos del Señor. Amén. Y que nada ni nadie es más que usted, porque usted es hijo del Rey de Reyes. Amén. Y cuando Pablo entonces comienza su trabajo, ocurrieron muchísimas cosas. Ocurrieron muchísimas cosas. La Biblia habla de los viajes misioneros del apóstol Pablo después de su conversión, de su trabajo esmerado, de la manera como iba de un lugar a otro predicando a aquel que había conocido y se le había presentado en el camino a Damasco, aquel que lo había creado, aquel que lo había sanado, aquel que ahora le había dado sentido a su vida. Y resulta que en ese tiempo, entonces el apóstol San Pablo, juntamente como dice el versículo 16, y búsquenlo por favor, capítulo 16, tuvo que ir entonces a otro viaje misionero el apóstol Pablo, con un hombre que le acompañó también en este trabajo, llamado Silas. Hombre joven también, que el apóstol Pablo estaba entonces entrenando. Y dice el primer versículo del capítulo 16: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre ¿qué? Griego. Y el versículo 2 dice lo siguiente, y es importante leerlo: de este daban ¿qué cosa? Buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y también los hermanos que estaban en Iconio. O sea, hombre que daba buen testimonio. Resulta que el versículo 6 en adelante, no es necesario que lo busquen, ustedes lo tienen en su Biblia, después lo pueden leer. Habla allí acerca de la visión de un hombre macedonio, porque Pablo tenía intención de ir a un lugar y entonces en visión recibió
en la encomienda para que fuera y pasase por Macedonia, porque había una misión que cumplir allí. Pero ahora llegamos al versículo 11 en adelante. Resulta que el apóstol Pablo, ahora con Sila, dice el versículo 11 lo siguiente: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de ¿dónde? De Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Quiere decir que el apóstol Pablo entonces se dirigió ¿a dónde? A Filipos. En Filipos iba a ocurrir algo extraordinario, algo en el cual vamos a meditar en esta noche. Para ti, querido amigo, para ti, querido hermano, para ti, querida hermana. Vamos a sacar una lección tremenda para nosotros hoy. Porque el tema de esta noche, para ti y para mí, lo hemos titulado Me quiero parecer a ti. Tremendo compromiso, bro. Me quiero parecer a ti. En estos días yo estaba viendo un programa y resulta que era un joven que se había hecho unas cuantas cirugías porque quería parecerse a un artista ahorita. Ese artista creo que se llamaba Weaver. ¿Cómo que se llama así? Weaver. Justin Bieber. Y el hombre se había operado porque se quería que parecía a ese. Y había gastado millones de dólares para parecerse a Justin Bieber. También por allá otra noticia de una mujer que la llama la Barbie humana. Y se ha hecho una cantidad de operaciones también porque se quiere parecer una Barbie. Y de verdad la fotografía parece una Barbie, ¿verdad? De tantas operaciones y lo delgada que es la mujer. Pero te pregunto, ¿a quién te quieres parecer tú? ¿Cuánto estarías dispuesto tú a pagar para parecerte a quién? Bueno, en esta noche vas a tener el secreto más sencillo, pero el más importante en la vida, porque el apóstol Pablo nos va a ayudar. El Señor, pues a través del apóstol Pablo, nos va a ayudar a ti y a mí para que nosotros tengamos entonces el anhelo de parecernos a algunas personas. Y el versículo siguiente del que estamos leyendo, el versículo 13, dice el versículo 12 que estuvieron allí algunos días en aquella ciudad, y menciona el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Imagínense ustedes la conversación en aquel tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo, contento, transformado, diciéndole: mujeres, escuchen, yo era este tipo de hombre, era malo, terrible, pero el Señor y yo tuvimos un encuentro, me transformó, y ahora quiero hablarte de ese que me amó a mí de tal manera que se entregó y dio su vida por mí y por ti. Ese a quien yo te estoy refiriendo es Jesús. Jesús, el que se conocía como el hijo de José el carpintero. Jesús, el de Nazaret. Jesús que vino a esta tierra y murió por ti y por mí, que no merecíamos ser libres del pecado. Nos rescató, nos perdonó, no le importó nada de lo que nosotros habíamos hecho, murió por nosotros. Amén. Porque si se hubiese puesto a pensar en nosotros y en los pecados, no hubiese muerto. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Señor dice que tus pecados, mis pecados, los echaré a lo profundo del mar, y más nunca me acordaré de ellos.
Así lo dice el Señor. Y con aquella vehemencia y con aquella emoción y con aquel gran mensaje de salvación, les predicaba a esas mujeres que estaban junto allí, junto al río. El versículo 14 dice lo siguiente: entonces una mujer llamada ¿cómo? Lidia, que vendía ¿qué cosa? Púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, sabía que existía un Dios poderoso, un Dios que la amaba, estaba oyendo, ¿ok? ¿Estaba qué dice? Oyendo el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a todo lo que el apóstol Pablo decía y señalaba. Versículo 15. Y cuando fue, mire lo que ocurre. Claro, aquí los versículos, si pudiera en la Biblia decir todos los detalles, tuviéramos varias Biblias, hermano César. Pero dice acá que para llegar aquí, ¿verdad? Dice que ella estaba escuchando atenta. ¿Te acuerdas que dice? Estaba pendiente de lo que decía el apóstol Pablo. De repente, entre toda la conversación, el apóstol Pablo le dice: ¿te gustaría aceptar al Señor y comenzar a vivir con Él? Y ella le dijo: sí, lo acepto. Sí, porque ha sido muy bueno conmigo. Sí, porque durante toda mi vida he visto que el Señor ha dirigido a pesar de Él. Y entonces dice la Biblia que fue como fue bautizada. Fue bautizada, y el versículo dice: no solamente ella, sino ¿quién más? Su familia. Ahora, por agradecimiento, mire lo que dice ella. Nos rogó, está contando allí el apóstol Pablo, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, y si me diste la oportunidad de hacer un llamado para servir al Señor, entonces por favor